Buenas tardes, señoras y señores. Cristina López Trejo, secretaria de organización de las novenas jornadas. Tomás Van de Valle, presidente de honor del encuentro genealógico de Gran Canaria y director de honor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Pues en nombre de los socios y de la Junta de Gobierno es una satisfacción que tenga lugar estas nuevas jornadas, este nuevo encuentro genealógico de Gran Canaria y que se ha consolidado como una cita importante de los especialistas y que ha abierto pues tantas nuevas perspectivas. Con motivo de los preparativos del encuentro, hace unos meses Cristina López Trejo, Eugenio Gea y otros miembros de la Junta Directiva pues nos hemos conocido por parte de la... es un auténtico, es un reto continuar la labor que empezó Tomás Van de Valle con Eugenio y con ustedes para tener estas jornadas todos los años. Estamos encantados en la nueva Junta, que buena parte es una Junta que ya dejó muy consolidada Tomás. Vamos a continuarla y estamos, a disposición de ustedes y en todo lo que podamos ser útil, pues aquí esta casa va a ser una casa para este encuentro. Pues sin más, doy la palabra a Cristina López Trejo. A Tomás, pues Tomás. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a estas novenas jornadas, noveno encuentro. Ya es una cifra importante mantenerlo sin ninguna interrupción durante los años de la pandemia. Se siguió celebrando y se siguió celebrando con la misma perspectiva que empezó, que es una actitud, intelectual abierta no solamente a la genealogía clásica puramente, sino a los temas de historia social, de contexto histórico y todo ese conjunto de miradas que confluyen en la genealogía ha hecho que yo creo que este es el encuentro de genealogía más importante que hay en Canarias, pero eso no debe ser suficiente ni debe ser motivo para paralizar, sino al contrario, para estimular. Yo creo que yo estaba pensando incluso que se podría llamar a estos encuentros, no se debería oficialmente, pero de facto es como si fuese una especie de genealogía social o sociológica. Y eso me produce una gran satisfacción porque es una manera de poner al día las necesidades de genealogía que tiene la sociedad actual. Y esto es lo que están haciendo precisamente Eugenio, Cristina, Juan Gómez Pamo y todo el grupo que dirige y organiza estas jornadas. Y la verdad es muy satisfactorio que sea así. Y ya me voy a callar porque quien tiene que hablar son los especialistas y contar las interesantes historias que vienen a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes. Un año más nos volvemos a ver en un nuevo encuentro, siempre liderado por el logo de este evento. Esa paleta de colores cuyo autor, el pintor Juan Luis Egea Manrique de Lara, plasmó en el lienzo original una acertada interpretación de la transmisión genética en la genealogía familiar. Partiendo de colores primarios, Juan Luis Egea ha ido extrayendo nuevas tonalidades secundarias y terciarias, representándolas en una magnífica rosa cromática. Las ponencias de los encuentros son tan variadas como los colores de nuestro círculo cromático. Hay genética, nacimiento, inquisición, muerte, emigración, etc. Damos las gracias al nuevo director de la Económica, José Joaquín Díaz de Aguilar, cantero, y a su equipo por seguir contando con nosotros y habernos dado la misma calurosa acogida que hemos tenido en los anteriores encuentros y con el anterior equipo. Hace 9 años, Tomás Van de Valle, Sotomayor, nos abrió generosamente las puertas de la Económica, sin pedirnos nada a cambio, salvo mucha genealogía. Con él compartimos momentos muy interesantes y momentos divertidos,
convertidos en esa clase de anécdotas que te gustan recordar. De alguna forma, los encuentros de genealogía estarán siempre unidos a tu persona, Tomás. Por eso el año pasado decidimos que no te ibas a librar de nosotros tan fácilmente. Y así que acordamos conceder el nombramiento perpetuo de presidente de honor de todos los encuentros de genealogía. Por eso este año quisiéramos darte un pequeño recuerdo, esa rosa cromática, ese logo de los encuentros. Genealogías Canarias cumple 10 años. Han sido 2 lustros cargados de mucha genealogía y continuaremos hasta que llegue la terrible clausura de lo que alguna vez fue la juventud. Aunque tenemos claro que nunca reemplazaremos la genealogía por las zapatillas de paño, la bufandita y el televisor. Afortunadamente siempre habrán eternas dudas que responder y fondos donde investigar. Permítanos que compartamos con ustedes un pequeño vídeo con nuestro acento y de tan solo 3 minutos para celebrar nuestro cumpleaños. La vela ya la hemos soplado y el deseo ya está pedido. Aunque no se lo vamos a contar, ya saben que si se dice, no se cumple.
comienza el noveno encuentro de genealogía con la intervención de Pablo Blanco Traverso. Nacido en Santiago de Chile, donde estudia ingeniería de ejecución en ciencias de la información, contando con una amplia experiencia como ejecutivo de proyectos. Pablo Blanco Traverso lleva más de 20 años investigando genealogías familiares, biografías y hechos históricos asociados a familias y sus descendientes. Socio cofundador de ADN Genealogía, realizando investigaciones basadas en ADN para la búsqueda de padres biológicos de aquellas personas separadas de núcleo familiar al nacer, como apoyo a la ONG Nos Buscamos, cuyo objetivo es la reunión de familias separadas por el tráfico infantil. En esta línea ha impartido talleres de capacitación en metodología de búsqueda de raíces biológicas para adoptados, así como diversas conferencias en línea. En 2019 implementa un proyecto de modernización de la biblioteca del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, fundador del grupo digital Viva la Genealogía, con el objetivo de dar soporte a principiantes y aficionados a la genealogía sobre metodología, recursos, fuentes y técnicas de búsqueda y documentación a través de las conferencias semanales. Vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, SIGEG, codirector del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, ICHIG, gerente corporativo de genealogía e historia de la consultora especializada Cefaro Universal. Hoy tenemos la suerte de escuchar a Pablo Blanco Traverso en el ADN como herramienta genealógica. Bueno, yo les quiero contar un poquito la experiencia que significa trabajar con ADN y con el ADN que está disponible para todos. Es el ADN, a ver, yo no hablo mal, soy chileno, por si acaso, para que no crean que hay un problema. Por si suena raro, es por mi acento. ¿Vale? Tengo acá hay un poquito de los títulos y cosas que mencionó Cristina, pero a mí me interesa destacar una cosa. Que yo no soy ni genetista ni soy biólogo. Lo que quiero decir con esto es que la información disponible de ADN para los genealogistas está disponible para cualquier persona. No se requiere conocimiento previo, solamente hay que tener ganas de meterse en esto y investigar y se logra. Voy a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, lo primero que nos entregan los tests, antes de entrar en la parte de la genealogía, un poco la muestra de ADN nos permite sacar una foto de cómo estamos predispuestos. ¿Ya? No es lo mismo que un test de sangre, no es una muestra que me dice qué es lo que me está pasando. El test de ADN me dice lo que me podría pasar, cuáles son las predisposiciones y cuáles son los genes que yo tengo. Algunos genes tan malditos como que me puede decir usted nunca va a bajar de peso porque las dietas no le funcionan, a otros genes que dicen usted tiene una capacidad muscular fabulosa comparado con el resto de la gente. Todo eso va saliendo en el ADN. En nuestro ADN están nuestros gustos, están nuestras preferencias, incluso nuestros estados de ánimo. ¿Okay? La otra, ¿para qué lo usamos nosotros? Finalmente, todos nosotros queremos saber un poquito más allá desde el punto de vista de la genealogía. Y ahí es donde está está el origen étnico. ¿Qué es lo que hace esto? Me asocia, lo vamos a ver en detalle, pero me asocia con ciertas etnias que ya están identificadas y al mismo tiempo me permite ubicar gente que comparta ADN conmigo. Yo puedo hacer búsquedas y encontrar primo, segundo, tercero, cuarto, hasta quinto grado podría ser confiable. ¿Vale? Es como son los objetivos que le está dando la mayoría de la gente. Los laboratorios que tenemos para hacer esto son estos, principalmente estos cuatro. Hay un montón más, pero estos son los más importantes. Son MyHeritage, 23andMe, Family Tree DNA y Ancestry, los cuales hacen dos tipos de muestras. O esta muestra que se toma con un hisopo por el interior de la mejilla, o no puse muestras de salida, sino que puse limones para que ustedes tengan la sensación de lo que significa la segunda muestra. ¿Okay? Las muestras se hacen en un laboratorio de Estados Unidos y esto simplemente se manda, se procesa y se recibe la información por internet.
Adicionalmente, como cada uno de estos laboratorios tiene una cantidad de clientes, los clientes que aparecen ahí están ordenados solamente en un laboratorio. Cuando yo estoy haciendo una búsqueda, me conviene tener test en todos los laboratorios. Mientras más laboratorios tenga, mejor. Ahora, como es caro, algunos laboratorios nos dan la opción de subir los datos de un laboratorio a otro, con lo cual inmediatamente duplico la cantidad de gente a la que yo puedo hacer un análisis e identificar como pariente. En términos simples, lo que nosotros estamos buscando es lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Eso es lo que nos va a mostrar nuestro ADN, ordenado de alguna manera, pero vamos a ir viendo que depende un poquito del laboratorio donde lo hagamos, la información que vamos teniendo. ¿Qué es lo que nos entregan los test de ADN? Son principalmente dos resultados. Un resultado que está asociado a los cromosomas sexuales y otro que está asociado a los cromosomas autosomales. ¿Okay? Todos tenemos 23 pares de cromosomas, eso todos lo sabemos, y además todo el mundo se acordará del colegio que a uno le decían que las niñitas eran XX y los niñitos eran XY. ¿Okay? El primer test con el que vamos a trabajar con lo que tiene que ver con el XX de las mujeres, ¿ya? Que también está presente en los hombres como XY. Hay una X que llegó al hombre y que llegó a la mujer. ¿Okay? Esta información que nos trae es una información que pasa a los hijos de cualquier mujer y que pasó a ella de su madre, de su abuela materna, siempre por el linaje femenino. ¿Ya? Es una información que no está precisamente en el cromosoma X, en el cromosoma X, sino que está en la mitocondria de ese cromosoma. Esa información se mantiene inalterable por más de 40, 45 generaciones. ¿Ya? Entonces es una información bastante confiable. Lo mismo nos pasa con el cromosoma Y, que lo tenemos los hombres, lo recibimos de nuestro padre, de nuestro abuelo paterno, es el mismo y también se mantiene inalterable por casi 50 generaciones, 40, 50, etc. ¿Qué es lo que nos entregan estos test? Estos test nos entregan tres informaciones principales. Primero lo que se llama el haplogrupo, que es como el apellido que nos pone a esa información que viene contenida o en el cromosoma Y o en la mitocondria del X. La información que pasó por mi mamá, que pasó por mi abuela, finalmente eso tiene una forma, está escrito de una manera, y le vamos poniendo nombre para identificarlo del cromosoma X de otro grupo étnico o de otra familia que puede ser distinto. Lo mismo pasa con el Y. Adicionalmente nos entrega un mapa de migración que ha tenido ese cromosoma, lo vamos a ver, y coincidencias genéticas. O sea, me dice qué personas hay que comparten conmigo mi cromosoma Y y mi cromosoma X. ¿Ya? Desgraciadamente, voy a repetir algo que desgraciadamente para las mujeres solo está disponible el X, porque las mujeres no tienen Y. ¿Ok? No es más que eso, no es más chico, es así. ¿Vale? Dale. Con respecto a los cromosomas autosomales, lo que hacemos es una investigación sobre los otros 22. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos entrega esto? Esto nos entrega la información que nos han ido traspasando. Recibimos la mitad de nuestros padres, un porcentaje de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y toda esa información está contenida en nosotros. El ADN de mi abuelo en alguna parte está, de mi bisabuelo, etc. ¿Okay? Entonces, esa información nos la entrega el test para que nosotros la podamos catalogar y entendamos un origen de ese trozo de ADN. Lo vamos a ver un poco más en detalle. Suena medio extraño todavía, pero lo vamos a ir viendo en detalle. Vamos a interpretar algunos resultados. Lo más importante de esto es que este programa nació primero con la investigación del genoma humano, después se metió Nat Geo con IBM, hicieron toda una documentación de lo que tenía que ver con el genoma humano, y finalmente lo que se descubrió que todo había comenzado en África 300.000 años atrás. Esta fecha va cambiando, va aumentando, ponen África más al sur, África más al norte, pero el hecho concreto es que el Homo sapiens nació al centro de África y empezó con distintas rutas migratorias, que son, en términos muy genéricos, lo que está en el dibujo de arriba. En el dibujito de abajo se vio cómo se empezó a mover primero dentro de África hasta que salió de África. ¿Okay? Cada una de estas líneas, voy a volver un poquito atrás, cada una de estas líneas generó un haplogrupo. ¿Okay? O sea, una mujer que está acá tiene dos hijas, esta hija se fue hacia allá y esta otra acá, su cromosoma X fue mutando y dio origen a un nuevo cromosoma, y a esto le ponemos un nombre, a la mutación hacia acá otro nombre. Por eso que somos distintos, solamente porque de nuestro origen hubo mutaciones no iguales en todo el mundo. ¿Vale? Por favor. Ahí les voy a explicar, hay tres casos. En el primero tenemos, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí hay un cuadradito rojo en el mapa de más a la izquierda, de ahí dice Eva. Esa es una mujer que vivió en África hace 300.000 años más o menos, y que sus hijas, alguna de sus hijas, fue migrando en el sentido de la línea, hasta que finalmente, hace 12.000 años, una de sus hijas cruzó el estrecho de Bering.
¿okay? Esa información está documentada y se va retrocediendo en la información que nos entrega el cromosoma. ¿Qué nombre se le puso al cromosoma? Se le puso C. Es simplemente como si le hubiéramos puesto un apellido. ¿Okay? Todo lo que cruzó el estrecho de Bering hacia América son A, B, C y D y nos marcan 4 olas migratorias. En el mapa del centro tenemos una mujer que nació, de poder haber sido la misma, al centro de África, pero que sus hijas fueron en otro sentido de migración hasta llegar a todo lo que es la península ibérica, Francia, incluso en algunas de Inglaterra. Probablemente muchas de las mujeres que están acá tengan este haplogrupo U. ¿Ok? Ahí estamos hablando de mujeres. En el caso de los hombres, el fenómeno es el mismo. Se refiere a una migración. Hay un hombre que nació hace 300.000 años al centro de África y fue migrando hasta que llegó a Europa, formando el grupo R. Como el grupo R se produjo hace tantos años atrás y se produjeron migraciones hacia distintos lados, nuevamente fueron mutando y fueron teniendo distintos apellidos. El R mutó a RM34T, RM420 en otras partes, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Partimos de estos números R algo, vamos bajando y vamos a llegar a un grupo originario que es este Adán negro hace 300.000 años. ¿De acuerdo? No sé si es negro, africano por lo menos. ¿Ya? Hoy día le decimos que es negro, pero no estamos seguros. Por favor. Les voy a contar una experiencia personal en este caso. ¿Okay? Bueno, me tiene que culpar. Yo tengo ancestro italiano, pero ella se enoja, pero lo sigo teniendo igual. Y yo me puse a investigar esto. Bueno, y llegué hasta un pueblito en los Apeninos Ligures, donde había nacido mi bisabuelo. Me costó varios años llegar ahí porque la información se había perdido. Y logré encontrar su certificado de nacimiento. Ahora, yo estaba feliz porque obviamente iba a seguir avanzando por los siglos de los siglos, pero me di cuenta que el papá de mi bisabuelo era un niño expósito. ¿Qué significaba eso? Significó que en el año 1815, mientras estaba Waterloo y este volcán de Tambora oscureciendo toda Europa, una mujer tuvo un hijo y lo fue a dejar en la puerta de ese hospicio que está ahí. Y lo encontraron en la calle, lo recogieron, se lo llevaron a este pueblo, ese es mi tatarabuelo, y de ahí nació esa rama de mi familia. Con lo cual yo daba por hecho que no iba a tener nunca información genealógica respecto a un niño abandonado, ¿vale? ¿Qué es lo que yo sí podía encontrar? Yo podía encontrar este cromosoma I que tenía este tatarabuelo mío, que se lo pasó ahí a mi bisabuelo Pietro, a mi abuelo Juan Manuel y a mi mamá. Pero mi mamá recibió el X de mi abuelo, por lo tanto, ahí murió. Entonces me fui por otra rama hasta llegar a un tataranieto de este Pietro italiano y saco su ADN y me dice que el grupo es el RM269. Maravilloso, el grupo más común de Europa. No tengo nada que hacer. ¿No? Un poquito perdido. Pero, me puse a investigar, investigando un poquito más, y resulta que ese M269 tenía algunas características propias. Y esas características propias eran que solamente es de Gran Bretaña. Entonces significaba que mi cromosoma I, finalmente, el que no me llegó a mí, pero le llegó a mis primos, era, si bien el más común de Europa, ya estaba sectorizado en Gran Bretaña. Me puse a ver qué parientes había y encontré parientes solamente en Irlanda. Y después me puse a mirar mi propio ADN y me di cuenta que, en mi caso yo tenía un 3% de islas británicas que no tenía cómo explicarlo, porque mis ancestros finalmente son italianos, españoles, portugueses o americanos. Por lo tanto, esta pequeña investigación, que si bien no es concluyente, me permite saber que yo tengo un ancestro irlandés. Vaya a saber cómo se llamaba. Lo más probable es que haya sido de apellido Ross por la cantidad de parientes que tengo, pero bueno, finalmente este es el mejor approach que puedo hacer y esta es una investigación con cromosoma I. Claro. Respecto a los resultados autosomales, yo no sé si ustedes han visto los resultados, pero cuando uno se hace el test, lo que te dice, usted tiene 10% de italiano, 20% de portugués, 15% de francés, 10%, etcétera, etcétera, separado, judío, árabe, y lo que uno tenga, lo que le vaya apareciendo. ¿Cómo se construye esto? Estos circulitos ahí están como para explicar un poquito cómo se toman estas muestras. ¿Qué es lo que se hace? Imagínense el concepto de idioma. Nosotros sabemos que idiomas se hablan en grupos, en distintas partes del mundo. ¿Okay? Para que esas personas hablen todos el mismo idioma, significa que haya una especie de coexistencia social entre ellos. Si hay una coexistencia social que les permite aunar el idioma, significa que ha habido mestizaje entre ellos mismos. Por lo tanto, ellos han creado un ADN propio que nos permite identificarlo como un grupo. Al día de hoy podemos identificar el ADN de los italianos, que sabemos que es distinto
de los franceses, sabemos que es distinto de los españoles, y dentro de España podemos distinguir incluso ya casi por provincia. Uno puede distinguir el ADN andaluz del vasco, porque está agrupado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hacen los porcentajes. Me dice el del ADN que yo tengo, dónde reconocen esos trozos de ADN, es lo que ya está identificado de todos los ADN del mundo. Por favor. Por ejemplo, en el caso de Ancestry, ellos tienen más de 1.800 regiones identificadas y ahí están agrupadas por continente. 114 en África, 136 en América, 68 en Asia, 1.500 en Europa. Ustedes pueden deducir cuál es el mercado que les interesa a Ancestry. La gente quiere llegar a toda Europa y es lo que me ha analizado y lo he hecho más en detalle. ¿Ya? Dale. El resultado se ve cuando una persona se hace el test, le muestra a aquellos sectores del mundo donde está su ADN. ¿Vale? En este caso que está acá, esta es una mujer argentina, hija de un italiano, que por el lado de su madre era española mestiza, ¿ya? Mestiza con americana. Entonces ahí lo que hace es decir que tiene un 69% europeo, un 28% nativo americano, tiene un poquito de judío, etcétera, y a su vez vuelve a descomponer la parte europea y dice que tiene griego, que tiene italiano, que tiene español, y dice que no tiene lo que tiene ahí en serio. Eso es lo que nos entrega la información cuando se hace la descomposición por ADN. ¿Vale? Por favor. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tomar la pareja que está arriba a la izquierda, un señor que tiene 2 rayitas de ADN azul con 2 rayitas de ADN rosa, que es su mujer. ¿De acuerdo? El hijo que ellos tienen tiene 50% de ADN rosa y 50% de ADN azul, el 50% de cada padre. ¿Ok? Él se casa con una mujer que tiene ADN verde con rojo. Por lo tanto, el hijo ya tiene los 4 ADN. ¿Ok? Y después, finalmente, el bisnieto del señor azul ya tiene un trocito azul, pero tiene el ADN de todos sus bisabuelos. Esto es más complejo, porque los bisabuelos no tienen el ADN puro de un puro color, como yo lo estoy mostrando acá, sino que a su vez ellos son la mezcla de infinitos ADN a lo largo de la historia. Pero finalmente esta es la forma en la que más o menos se combina. Ahora, uno no tiene el 25% de cada abuelo. ¿Ok? Eso es súper importante. De los 4 abuelos, lo que sí estamos claros es que los 4 abuelos tuvieron un hijo, una pareja, con el 50% de su ADN. Pero les muestro hoy el caso de 3 hijos, en que los 3 hijos van a coincidir en más o menos el 35% de ADN común entre ellos. Los hermanos no somos idénticos a los hermanos, compartimos un 35% de nuestro ADN. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, ustedes pueden ver que el único hombre es más parecido a los abuelos, si lo miran por los colores. Es más parecido a los abuelos que a las abuelas. Las niñitas, la primera y la mayor, es más parecida a las abuelas. Esto es un símil, obviamente, no es que sea así. Pero es para poder dejar claro que uno no es el 25% de cada abuelo y por eso que los hermanos somos todos distintos de nuestros hermanos. ¿Cuáles son los únicos hermanos cuando nos empezamos a acercar? Son aquellos hermanos que son gemelos. Incluso los gemelos idénticos pueden no ser idénticos y llegar hasta un 99% de ADN común si es que alguno de ellos tuvo alguna pequeña mutación al momento de producirse alguna de las fusiones. ¿Ya? Los resultados de los laboratorios son re bonitos. A uno le dicen cosas que uno quiere escuchar, le encanta que uno le diga que son de algún país extraño, todo, pero la verdad es que los laboratorios, dale por favor, los laboratorios difieren en sus valores. Por ejemplo, tengo el mismo caso acá de una mujer chilena que es más o menos 70% europea, 30% nativoamericano, y tenemos 2 resultados de 2 laboratorios. 23andMe me dice 44% europeo, Family Tree DNA me dice 64%, sin embargo MyHeritage me dice que tiene un 26% europeo. Y abajo, al medio, en la parte nativoamericana, la cosa está igual. Según el laboratorio, es lo que me va diciendo. ¿Ok? Hay laboratorios más confiables que otros, desde mi punto de vista sí. Para mí más confiable en los resultados que yo veo. ¿Cómo puedo saber lo confiable? Comparando el ADN contra un árbol genealógico. O sea, lo que más o menos la gente tiene estudiado, que conoce de su origen, tiene que coincidir con su ADN. Si no, desgraciadamente lo que está malo es el árbol genealógico, porque el ADN no se va a equivocar. Entonces, si a uno le salió que tiene chino, no hay que porfiar, hay que buscar el chino, no hay que cambiar el resultado del test, ¿de acuerdo? Por favor. ¿Cómo se produce la coincidencia? Porque 2 personas son parientes. Acá tenemos unos tatarabuelos que finalmente
dos de sus tataranietos terminan conociéndose, se hacen este test y quieren saber qué parentesco tienen. ¿Por qué son parientes? Porque en el mismo trazo o tramo de ADN tienen los dos ADN idénticos. Eso significa que algún antepasado dejó en el ADN de ellos dos el mismo tramo idéntico en la misma posición. Entonces yo comparo el ADN de uno con el de otro y me dice, ustedes son iguales aquí, aquí y aquí. Por eso que son parientes. No hay duda que son parientes. Cuando esos tramos son chiquititos, es dudoso. Ya, cuando estamos hablando de porcentajes mínimos, pero cuando estamos hablando de porcentajes altos, no hay ninguna duda. Mientras más tramos en común haya, más parientes son. Más parientes significa más cercanos. ¿Ya? Desgraciadamente, en lugares en los que hay mucha endogamia, a veces no son más cercanos, sino que son más endogámicos. Tienen más parientes en común en el árbol, más abuelos que son primos, etc. Vale. Ahora, los resultados que entrega el ADN, así como el laboratorio me entrega porcentajes que son bastante cambiantes, el resultado que me entrega el ADN también es un número que no necesariamente es preciso. Por ejemplo, acá la persona que se hizo ese test es pariente de este señor OBM, que tiene 80 años, que comparte un 8,8% de ADN en común. Tienen un 8% de ADN estas dos personas. Sin embargo, el ADN no puede decir qué parentesco tiene. Sabe que no es el papá, sabe que no es el hijo, sabe que no es un primo cercano, pero tiene la duda y dice que puede ser primo hermano de segunda generación, o sea, primo hermano del papá, o que tal vez sea su tío abuelo. El ADN no lo sabe. Ahí volvemos a caer en la genealogía y yo sé que OBM es tío abuelo de la persona que se hizo el test. Pero ahí no me lo diría, no tiene cómo saber. ¿Okay? La estimación de consanguinidad, que es más o menos, esto es muy al ojo porque puede cambiar, pero los padres comparten un 50% con los hijos, los hermanos comparten aproximadamente un 35%, los medios hermanos un 22%, los primos hermanos también, aunque varían desde un 12 hasta un 25%. En mi caso personal tengo primos hermanos que el test me pregunta si es mi primo hermano o es mi medio hermano. Que es tanto el ADN en común que tenemos, que hay mucho parecido finalmente entre mi papá y mi tío, que las cosas se confunden. El ADN no es una ciencia exacta al punto de la interpretación. ¿Okay? Por favor. Adicionalmente, en las páginas muestran personas, hacen triángulo, dice que 3 personas son parientes, pero hay que tener mucho cuidado porque esas 3 personas pueden ser parientes de a 2 o entre las 3, y hay que tener cuidado. Lo dice solamente con un símbolo a mano derecha cuando dice que hay un ADN en común, es decir, que los 3 tienen el mismo trozo de ADN idéntico en la misma posición. Y eso, por ejemplo, en MyHeritage lo pone con ese símbolo a mano derecha que es como un celular, ¿vale? Eso significa que las 3 personas son parientes, descendientes de la misma persona. En el de abajo, las 3 personas son parientes, pero no descienden de la misma persona. Cada uno de ellos son parientes entre ellos, pero por distintas ramas. Por lo tanto, no sacamos nada con tratar de aunarlos en un único árbol genealógico. ¿Se entiende lo que he ido explicando? Bueno, después pueden hacer preguntas. Por favor. Algunas herramientas que traen las páginas. Dale. 23andMe tiene un tema bien bonito, ¿verdad? Que nos permite para hacer búsqueda de dónde estamos buscando a nuestros ancestros, que hace una estimación de cuándo puede haber sido la última persona, entre comillas voy a decirlo, de una etnia pura que está en nuestro árbol genealógico. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un bisabuelo italiano, me va a decir que tengo un bisabuelo italiano antes de que ese bisabuelo se mezclara con alguien que es de otra etnia distinta. Por lo tanto, ahí ya perdería su característica de puro. En este caso podemos ver que la persona de arriba tenía aproximadamente desde el bisabuelo hacia atrás la posibilidad de tener un abuelo francés y otro español. En el caso de abajo, lo que nos está sugiriendo es que el papá, un papá o un abuelo es español. ¿Vale? Esto fue un caso bien entretenido porque estábamos buscando la familia biológica de una persona. Nos salió este gráfico y gracias a esto pudimos encontrar a la mamá, porque teníamos un montón de candidatos a través del ADN, les voy a explicar cómo lo hicimos, y solamente una de esas señoras era una señora americana, pero había estudiado en Málaga. Entonces dijimos, bueno, si todas estas posibles mamás, solo una, sabemos que estuvo viviendo en España, puede que sea la candidata, porque aquí dice que el papá es español. Así que esto sí, ¿vale? Vale.
El Family Tree DNA hace agrupaciones. Todos los que me salen como primos me los agrupo en familia, por lo tanto yo sé que los puedo tratar de aunar en un único árbol genealógico. Ancestry tiene otra función que me puede separar el ADN del lado paterno, del lado materno, diciendo a qué etnias pertenecen. Esto es bien entretenido cuando uno no sabe mucho de los papás. En mi caso yo no sé mucho de mis papás, o sea, del ADN de mis papás, así que me permite orientar mejor mis búsquedas también. Y este último caso es bien entretenido porque esta es una herramienta que tiene el Family Tree DNA, que lo que yo les comentaba en un momento, que la X se pasa a hombres y a mujeres, pero Y no. Entonces, cuando una persona tiene una coincidencia en el cromosoma X con otra, significa que viene por una línea femenina. Por lo tanto, si yo construyo un árbol de cómo fue esta herencia, si yo, por ejemplo, tuviera un match con Roberta que sale ahí, y tenemos los dos una coincidencia en nuestro cromosoma X, yo sé que ya el abuelo paterno de Roberta no es mi pariente, porque el abuelo paterno le pasó una Y al papá y no una X. ¿Okay? Entonces, esto lo que hace es un cuadro de por dónde se heredan las X y me dice cuáles son realmente las líneas donde yo tengo que buscar para buscar el parentesco. ¿Se entiende? Ya, una aplicación práctica. Aquí todo el mundo tiene su árbol, ¿cierto? Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce su árbol genealógico, entiende más o menos hasta dónde puede llegar. Muchos hemos llegado hasta nobles, muchos no hemos llegado a nada. Algunos tenemos campesinos, otros tenemos militares, tanto todos los árboles. Pero cuando de repente se da una situación, y es lo que yo estoy trabajando ahora, y de repente hay personas que cerca de los 30, 40 años descubren que son adoptados y no tienen árbol. Se acaba todo. Yo les pido que hagan un segundo ese ejercicio, de repente decir, ¿quién soy? No me llamo como me llamo, mis tíos no son mis tíos, mis hermanos no son mis hermanos, mis papás no son. De hecho, el caso llega a ser tan dramático que cuando uno le pregunta a estos adoptados que han sido adoptados en forma irregular, es decir, que han sido niños o vendidos o contrabandeados o regalados, a veces son regalados, a veces no hay ni siquiera un comercio por medio, no están seguros ni siquiera de la fecha de su nacimiento, porque los fueron a inscribir sus padres adoptivos con un papel falso. Lo más importante en este caso es que un adoptado en forma irregular no tiene ni un papel verdadero. Nada es verdad, nada de lo que él tiene o sabe es cierto. Y ahí es donde entra el ADN. ¿Qué hacemos nosotros? Primero hacemos este test y lo primero que trabajamos es tratar de darle una pequeña identidad a esta persona. ¿Qué es lo que hacemos? Primero le podemos dar una orientación de etnia. Decirle, mira, más o menos por acá van los tiros. Sabemos que de estos cuadritos que yo les mostraba antes, sabemos que probablemente tengas un papá español, o sabemos que eres algún porcentaje nativo americano, o que toda tu ascendencia es judía. Me tocó a mí hace poquito el caso de una mujer que finalmente toda su familia, y lo hicimos asociándolo a todas las familias que ella tenía, toda su familia era solo de una isla en el sur de Chile. Eso quiere decir que sus padres eran de esa isla, porque todos los parientes eran de ahí. ¿Qué es lo que hacemos con esta primera etapa? Le damos primero una ubicación geográfica a una persona, le damos un contenido cultural, le estamos diciendo más o menos a qué cosas, cuando llegamos, y que puede pasar incluso acá, cuando una persona ya sabe que es de acá, sabe que hay una cultura de atrás que avala, le estamos entregando una pequeña raíz. Cuando le estamos dando una raíz de una comunidad indígena, es emocionante para alguien que había perdido todo. ¿Okay? Nos permite dar una ubicación geográfica de dónde buscar a esos padres, nos permite ubicar un ámbito social. En muchos de los casos que nosotros investigamos, nosotros tenemos dos grupos de trabajo. Aquellos que son hijos de madres adolescentes de clase alta social que por algún tipo de prejuicio religioso asociado a la pureza, a la virginidad o a la moral, terminan regalando a sus hijos, dándolos en adopción. En Chile por lo menos había una mafia gigante, todo tipo de personas, que vendían estos niños. Y otro grupo eran unas personas que venían de Europa a robar niños campesinos, indígenas, y los vendían en Italia, en Suecia, donde eran exóticos. ¿Vale? Entonces tenemos dos grupos. ¿Qué es lo que me permite a mí con esto del ámbito social? Cuando yo sé cuáles son las familias de estas personas, sé dónde ir a buscar.
Si yo me doy cuenta que toda su familia, por ejemplo, es nativo indígena, sé una ubicación y sé cómo buscar esa familia, más bien no buscar. Y en el caso de familias más acomodadas, también sé que tengo que preparar a la persona para que su madre lo rechace y su padre lo reciba. Curiosamente se le dan patrones bien comunes. ¿Okay? Dale, por favor. El segundo caso es que nosotros tenemos que armar un árbol genealógico de absolutamente todos los contactos que tengo. Todos. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Ahí siempre hay uno, que es el que está ahí redondito, que se llama Moisés Infante en este caso. Moisés es el contacto más cercano que le parecía a Paula, que es una chica también de adopción irregular, chilena, de 48 años. Supo a los 40 que era adoptada y empezamos a buscar. Moisés era su contacto más cercano y en base a él empezamos a construir el árbol de Moisés. Y tratamos de buscar todos los parientes, de meterlos al árbol de Moisés, porque teníamos que tratar de dale nomás, teníamos que encontrar cuál era la pareja raíz, desde dónde venían todos estos parientes que estaban ahí, todos esos que contenían a los distintos árboles. Cuando encontramos esta pareja, sabemos que de esa pareja desciende Paula. Todos los árboles, o la mitad de los árboles, porque pueden estar los dos papás acá, pero la mayoría de los árboles tienden a converger a una pareja. ¿Ya? Ahora, como nosotros tenemos un contacto cercano, como tenemos un contacto cercano, sabemos que si son primos en segundo grado, probablemente sea el bisabuelo, esa pareja cercana. Pero nos entrega información de quiénes son. Este es un segundo paso súper importante para alguien que no tiene nada, porque le estamos dando una pareja de abuelos, de bisabuelos generalmente, de tatarabuelos. Le estamos entregando el primer apellido familiar a una persona. Le estamos diciendo, tú eres bisnieta de Juan Pérez y de María López. Y ella sabe que en alguna parte de su árbol hay un Pérez y hay un López. Y eso es fantástico. Cuando no hay raíces, es fantástico. Bueno, a partir de esta pareja principal, se construye la descendencia y nosotros aplicamos algunos criterios frente a la descendencia. Lo que decía, que partimos construyendo a partir siempre del contacto más cercano, pero sabemos que las condiciones mediante las cuales se produjo la adopción son situaciones críticas. Tendemos a pensar que son madres adolescentes, por lo tanto buscamos mujeres que pueden haber sido madres casi desde los 13 años, la verdad es que desde la fertilidad. Lo mismo con los hombres, pensamos que un padre puede ser fértil desde los 14 años. En el caso de las mujeres asumimos que están solteras, en el caso de los hombres sabemos que pueden estar casados, solteros, que da lo mismo, y que un hombre puede ser padre de un niño dado una adopción desde los 13 años hasta que se muere. La mujer es más probable que haya sido soltera porque cuando está casada, ese niño generalmente tiende a quedar dentro del matrimonio, aunque no sea del mismo padre. ¿Okay? Trabajamos con el perfil genético que armamos en la primera etapa. O sea, sabemos que su padre tiene que tener más o menos el mismo ADN que la persona que hemos encontrado. Hasta que empezamos a descartar gente y finalmente nos terminamos quedando con una o dos personas. Aquí volvemos al ADN. Cuando ya hemos llegado a una cantidad de candidatos, en algunos casos maravillosos tenemos 4 candidatos, en algunos casos tenemos 100 candidatos, porque nos hemos encontrado con familias que por 5 generaciones tienen 12 hijos cada uno. Primera generación 12 hijos, los 12 hijos, 12 hijos, los 12 hijos, 10 hijos. Entonces finalmente tenemos 140 candidatos a los cuales poder echarle la culpa de la otra. Ahora, cuando hemos llegado a esta situación, hacemos los test de ADN para poder confirmar dónde estamos. A veces le apuntamos y a veces tenemos que iniciar una nueva investigación y subir por otra rama y hacer una nueva investigación. Dale, por favor. Para terminar, les quiero comentar esta ONG en la que yo soy voluntario, la ONG de Constanza. Ella encontró su papá a través del ADN y en el caso de Río tenemos algunos casos que hemos encontrado o por búsqueda por papeles o por búsqueda de ADN. Arriba, Elan y Mika fueron unos gemelos secuestrados de Chile de 4 meses, fueron vendidos en $180.000 a una pareja en Estados Unidos. La mamá la mamá adoptiva, a ella le dijeron que estos niños se los habían quitado a una mujer adoptiva y un poquito psicópata, así que era un beneficio social lo que ella estaba haciendo, así que estaba feliz de hacer caridad. Cuando vio la noticia en la tele de niños robados, le pidió a los hijos que buscaran, esto fue ahora este año, y estos chicos llegaron hace 5 o 6 meses a toparse con su mamá y a conocer a su mamá, Guillermina, que por supuesto llevaba 30 años buscando a estos hijos que se los habían robado. Ella sabía que se los había robado, pero cuando se los robaron, ella no sabía leer ni escribir, letra literal,
Fue a la policía y le dijeron que esa casa estaba loca, que lo que quería era sacar plata y que por favor se fuera. En el otro caso, el de más a la derecha, está Jeremy. Esto también es tal cual. Fue y tocó el timbre de una señora y le dijo, yo soy tu hijo, y la señora casi se murió, literal también, porque a ella le dijeron que el niño había muerto. Cuando nació su hijo, le dijeron que el niño había muerto, que finalmente ni siquiera merecía un funeral, que habían botado el cuerpo, y ella nunca tuvo nada. Y ella creyó, y de repente apareció Jeremy buscando a su mamá y bueno, le puso ahí la tienda. Bueno, eso es. Esta es una aplicación práctica de ADN y con esto termino. Muchas gracias. Si les parece bien, pasamos a la segunda ponencia y luego cuando terminemos hacemos un turno de preguntas, porque me imagino que estarán deseosos de hacer muchas preguntas. Muchas gracias, Pablo. Ha sido estupendo. Pasamos el siguiente ponente, Ricardo Valeriano Rodríguez. Viene desde La Gomera, nacido en Hermigua, es licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna. En septiembre de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Hermigua, en sesión plenaria, aprobó su nombramiento como cronista oficial del municipio. Y es que Ricardo es un profundo conocedor no solo de la historia de Hermigua, sino también del resto de los municipios gomeros. Ha escrito una serie de libros, entre ellos El convento de San Pedro Apóstol de Hermigua, Impresiones y recuerdos de viajes por Hermigua, Memoria de un pueblo, Silbidos de historia. Además ha colaborado en la edición de otros libros y ha publicado más de una veintena de artículos en los periódicos digitales de la isla de La Gomera. Ha trabajado en el Archivo Municipal de Hermigua, sacando a la luz valiosos testimonios de su pasado, siendo el historiador que mejor conoce los entresijos históricos del municipio. Hoy contamos con Ricardo Valeriano, que nos va a hablar de una aproximación al origen de los apellidos de La Gomera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, a Cristina, a todos los miembros de esta entidad. Es un placer estar aquí en esta ciudad. Por primera vez voy a dar esta charla aquí. Y bueno, la charla de esta tarde intenta dar una aproximación sobre los apellidos gomeros. Como suele pasar en otras islas, pues la información que tenemos sobre los siglos, sobre todo 16 y 17, pues no es muy amplia. Tenemos que dirigirnos a muchos archivos parroquiales y sobre todo apoyarnos en otros investigadores del siglo pasado y recientemente para intentar pues aproximarnos a esa realidad. Pero para entender el origen y de los apellidos de la isla de La Gomera es necesario hacer un contexto histórico de la isla y sobre todo del siglo XV y XVI. Cómo se puebla esa isla, cuál es la situación histórica, social de los diferentes pueblos. Como todos sabemos, La Gomera pues, estaba poblada antes de la llegada de los castellanos por los antiguos gomeros. La isla, como a diferencia de otras, como Gran Canaria o Tenerife, nunca fue conquistada, sino ocupada progresivamente.
y existieron dos potencias que se van a disputar el dominio de la isla en el siglo XV, Castilla y Portugal, que a punto están de ir a un conflicto bélico por esa isla. Tuvo que intervenir incluso el Papa de Roma para pacificar digamos, ese conflicto, y al final pues se llega a un acuerdo y Castilla pues acaba ocupando, los castellanos acaban ocupando la isla a través de la capital, San Sebastián de la Gomera. Pero antes de la ocupación, los portugueses ya estaban establecidos en el oeste, en la zona la zona occidental, Vallehermoso y Ballena del Rey. Luego hay una presencia portuguesa muy importante en su zona occidental, y de hecho las primeras edificaciones religiosas de la isla vendrán de la mano de los portugueses. En este caso hay constancia de que Santa Lucía, en Tazo, en el actual municipio de Vallehermoso, pues esa ermita fue levantada por los portugueses. Pero ¿qué pasa con la población aborigen? Pues se va, digamos, convirtiendo al catolicismo a través de los portugueses y castellanos, pero hay constancias en el siglo XVI que los antiguos gomeros, pues muchas de sus tradiciones pues pervivían. Así el famoso ingeniero Leonardo Torriani en 1588, al visitar la isla de La Gomera, habla de que de los gomeros, como eran muy melancólicos, cantaban versos de lamentación de 8, 9 y 10 sílabas, con tanta tristeza que lloraban ellos mismos, decía, como se ve que todavía hoy los que descienden de los últimos habitantes, decía él. O sea, hay una pervivencia desde las costumbres, de las tradiciones de los antiguos gomeros, todavía en la población de la isla en el siglo XVI. ¿Qué pasa con los castellanos, con los españoles? Como veremos, no es fácil averiguar el origen de muchos apellidos castellanos. No sabemos exactamente con certeza si muchos pertenecen al mismo linaje castellano. Y si bien tenemos constancia que muchos de esos aborígenes gomeros pues adoptaron muchos de esos apellidos. Así parecen proceder de la España peninsular familias gomeras como los Arteaga o Darias, muy comunes en la capital. En otros casos tenemos certeza de dicho origen en la España peninsular, como los Falla gallegos, sabemos que provenían de esa zona, de Galicia, los Sanz valencianos o los Echevarría vasco navarro. Otra influencia bastante importante, como ya habíamos dicho, son los portugueses. De origen portugués tenemos apellidos gomeros como Abreu, Barroso, Brito Chávez, muy comunes, Coello, la zona de Vallehermoso, Dorta o Padrón. Incluso la toponimia, también a través de la toponimia podemos ver esa huella, esa influencia portuguesa, con nombres como los Loros en Vallehermoso o los Aceviños en Hermigua. También existen otros apellidos de otros países, como pueden ser franceses o ingleses. Si bien una de las características de la población gomera es la endogamia, San Sebastián de la Gomera, digamos que rompe un poquito esa tendencia al ser el puerto, digamos, de salida y uno de los más importantes durante el siglo XVI en Canarias. Pero si bien tampoco fue realmente una presencia, digamos, importante. Sabemos del caso de algún francés como Juan París, presente en el siglo XVII, o de alguna habitante, alguna vecina de origen inglés, pero digamos que son casos muy puntuales. La característica principal de la población gomera es la endogamia. Estamos hablando de una isla, como todos sabemos, pues muy abrupta, profundos barrancos, y que la incomunicación fue una realidad entre los pueblos,
y que no se solucionó hasta mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo pasado. Otra población importante eran los esclavos. Los esclavos en La Gomera nunca, digamos, en su número fue, digamos, muy importante. Básicamente estaban destinados al oficio a la agricultura y a labores del hogar. Hay un testimonio de un tal Domingo Trujillo en el siglo XVII que llegó a tener hasta 14 esclavos, pero digamos que no es algo habitual que los grandes terratenientes tuviesen tantos esclavos. Sí es verdad, un dato bastante llamativo fue, digamos, que la esclavitud desapareció en la isla de forma tardía. Hay datos que todavía hacia 1859 existía una esclava llamada María del Carmen que tuvo un matrimonio en la parroquia de Chipude. Toda la esclavitud acaba finalmente abolida en 1880, pero digamos ya en esta época había entrado en decadencia durante el siglo XIX. Como habíamos dicho, la característica más importante en cuanto a tecnología se refiere a la isla de La Gomera es su intensa endogamia, digamos, a la que se habían forzado los gomeros. Esto es interesante para los genealogistas porque permite seguir el rastro de muchos apellidos. Según la estadística, dice que La Gomera es la que presenta mayor población endogámica. Antes hablaba el compañero Pablo del ADN y según las investigaciones es La Gomera la que más ADN de origen prehispánico posee. Esto tiene una serie de explicaciones. Si bien la ocupación castellana en el siglo XV hubo una serie de enfrentamientos, más conocidos en 1488 con la rebelión de los gomeros, muchos fueron vendidos como esclavos a otras islas, a otros puertos de la península, pero una muy buena parte de la población, digamos que fue, entre comillas, recluida en zonas donde los castellanos no prestaban tanta importancia. Estamos hablando del antiguo cantón de Orones, en la zona de Chipude, Alure, mientras que los castellanos se sentaron en los valles más fértiles, como podía ser Vallehermoso o el Minas. Este punto es bastante evidente hoy en día porque es la zona del Chipude de Alure, la zona del sur del municipio de Vallehermoso y el actual municipio de Valle del Rey, donde mejor se han conservado las tradiciones, como veremos, como puede ser el siglo gomero, la alfarería tradicional, etcétera, etcétera. Incluso, como ahora veremos, uno de el apellido de origen aborigen más importante, o el único que tenemos en La Gomera, que va a ser el de Chinea, ¿no? Ahora hablaremos. Una otra característica de la inmensa mayoría de los apellidos de esa isla es que se encuentran en La Gomera desde ya el siglo XVI. Se van a repetir nuevamente el mismo apellido, se van a incorporar otros, como ahora veremos, y entre los más frecuentes tenemos los de Herrera, Jerez, Daria, muy común en San Sebastián de La Gomera, o Mora. También existen unos apellidos muy, entre comillas, raros o no tan usuales en otras islas, como podrían ser Almenara, Cámara, Damas, Pinel, Jara, Medel, Meneses, Plata, Vizcaíno o Zamora. Algunos de estos apellidos es posible que procedan a su vez de la isla del Hierro, extrañar porque el Hierro y La Gomera compartieron señorío durante muchos años, como puede ser el caso de los Arteaga, Feble, Magdalena, Padrón, Quintero. Ahora veremos a continuación una serie de apellidos más frecuentes e interesantes. Sobre todo hay 3 apellidos muy gomeros, uno de Chinea, pero hay otros como Armas,
apellido está presente en la isla desde el siglo XVI y de hecho el primer asiento matrimonial que se conserva en la parroquia matriz de San Sebastián de la Gomera tuvo lugar en 1599 entre Ana de Morales y Pedro de Aguiar. Entre los núcleos, entre las familias que se han distinguido en esta persona, podemos nombrar sobre todo al célebre pintor gomero de Angulo, José Aguiar García, conocido por ser el mejor muralista español del siglo XX. El apellido Aguilar formó tronco de esta familia Pedro de Pineda Serrano, primer cura de Hermigua, el licenciado, probablemente hijo de Pedro de Pineda y Ana Serrano, casados en 1605. Otros apellidos como el de Amaro también tiene sus raíces en Galicia y Portugal y cuyo origen está en el vocablo latino amargo. Este apellido está asentado principalmente en Vallehermoso. Los apellidos gomeros tienen siempre, digamos, un pueblo, una localidad donde precisamente son más frecuentes, ese tema que hemos hablado, ¿no? de la endogamia. El apellido Amaro tiene su origen como origen a un vecino asentado en el siglo XVII en ese valle, tal Amaro Hernández, cuyos descendientes usaron como patronímico Amaro de su ancestro, perpetuándolo hasta la actualidad. Un apellido bastante interesante en La Gomera es el de Armas. Se puede constatar el origen de este apellido a través de un personaje llamado Juan Negrín, que se bautizó con el nombre castellano, y que fue nombrado rey de armas por el monarca Juan II de Castilla en honor a sus méritos de conquista de la isla, de La Gomera, y otras partes de guerra, así se llama. El apellido Armas no solo es de origen esencialmente gomero, sino de procedencia aborigen, si nos atendemos a las crónicas de autores como pueden ser Núñez de la Peña. Juan Negrín, primer rey de armas de Canarias, era natural de La Gomera. Según algunos investigadores, se llamó antes de su bautismo Bajuna, siendo hijo de Miguán, un antiguo rey del cantón de Orones, enseguida Mayor el Rey, y que fue muy respetado en Miguán por su valor y por atribuirse facultades adivinatorias. Hoy en día se conserva una serie de topónimos en esa zona, como la Cueva de la Divina, el Cerco de la Divina. Ya se menciona ese Miguán, que sería el padre del Bajún, el nombre mismo, que sería Juan Negrín. Este Juan Negrín, al contribuir a la rendición parcial de La Gomera, pues se le concedieron una serie de privilegios. De hecho, parece, según estos relatos, que estuvo en diversas cortes, como la francesa, esto pasó al reino de Castilla. Y Juan Negrín pues colaboró con los intentos de conquista de los castellanos durante el siglo XV. Por ser rey de armas, parece ser que muchos de esos aborígenes, al convertirse al cristianismo, tomaron ese apellido, el de Armas, muy común y muy antiguo en la isla de La Gomera. Ahora veremos más tarde el apellido Negrín, que también está relacionado ambos con este personaje. Después tenemos otra serie de apellidos que tenemos constancia también de su origen, como puede ser el apellido Ascanio, que en el caso gomero fue, digamos, traído, o digamos que
el linaje de esta familia pues procede de un tal Pablo de Ascanio Franchi Alfaro, casado en San Sebastián de la Gomera en 1802. Esta familia, Ascanio, han tenido otra serie de variantes como Ascanio Trujillo, Ascanio Dávila, Ascanio Armas. Después tenemos otra serie de apellidos muy antiguos, como el caso de los Barroso, también presentes del siglo XVI, al menos, que se sepa, en La Gomera. También de origen galaico-portugués, como otros, mencionado anteriormente. Tenemos el caso de Juan Barroso, procesado en el Tribunal de la Inquisición por blasfemia en 1592. Otros casos más recientes en el tiempo, como Sebastián Barroso, casado también en Vallehermoso en 1749. En cuanto al apellido Bencomo, el tronco, digamos, de ese apellido muy común, sobre todo en Hermigua, San Sebastián, procede de Salvador Rodríguez Bencomo, que unos lo sitúan en Santa Cruz de Tenerife y otros en el municipio de Huímar, y que dejó descendencia durante el siglo XVIII en Hermigua. Otro apellido muy común, sobre todo en Agulo y en el vecino municipio de Hermigua, es Bento. Bento, originalmente escrito como Bento con V, se asentó en La Gomera en el siglo XVI y los Bentos gomeros descienden del capitán Marcos Bento, que a finales del siglo XVI estaba residiendo en la localidad de Chipude. Descendiente de esta familia tenemos a la célebre poetisa gomera de Agulo, Cesarina Bento Montesino. El apellido Bentencourt, apellido de origen francés, traído a esta isla por Jean Bentencourt y su sobrino, parece que fue traído a La Gomera por pobladores de las islas orientales, aunque en este caso hay ciertas dudas, porque según otros autores, los normandos es posible que tuvieran algún asentamiento en la zona occidental de La Gomera. Y digamos que este tema pues, todavía está un poco en investigación. Y el apellido gomero, por excelencia, de origen hispánico, es el de Chinea. Hay diversas investigaciones sobre este apellido. Francisco de Lucas, en su trabajo El apellido Chinea y el bando de Orones, uno de los 4 bandos o cantones que se dividía la isla de La Gomera, nos dice que la tradición oral de la zona de Ballena del Rey aún evoca el nombre ancestral de una princesa gomera llamada indistintamente Echidea o Echinea, una posible relación con el apellido. Hay una serie de topónimos que se encuentran en esa zona, de Ballena del Rey, y que hacen alusión a Echinea. De esta manera, piensa el autor que es posible que ese apellido tenga esa relación con esa princesa. De hecho, hoy en día hay una endecha que ha llegado por medio de tradiciones y demás, de la tradición oral, que habla de una tal Ana Sánchez, que posiblemente pueda ser, no se sabe, el nombre castellano de esa princesa. Y de hecho hay una copla que ha llegado en estos días que dice Ana Sánchez, flor de Ballena del Rey, deseo tengo de verte, pero más saudade de coger. Es una copla que ha llegado en estos días a través de la tradición oral. Chinea es el apellido de origen indígena canario más abundante en las islas, con alrededor de unas 4.500 personas. También hay otros apellidos, entre comillas, raros, como el de Escuela, muy presente en el municipio de Agulo,
antiguamente tratado como de la Escuela, y se encuentra localizado pues, sobre todo en el municipio de Agulo y Vallehermoso. También otros apellidos de origen portugués, la presencia portuguesa, como decíamos, ¿no? Hay una serie de aportes poblacionales. El primero fue en el siglo XV a través de los intentos de conquista, pero después a través de los diversos ingenios azucareros del norte de la isla, pues se van a establecer una población, digamos, familias portuguesas relacionadas con los ingenios azucareros, maestros, comerciantes, etcétera, sobre todo de Madeira. Como habíamos dicho, tenemos el apellido Fragoso, presente en La Gomera desde el siglo XVI con Simón Fragoso. También otros de origen francés, como puede ser Marchal, también, como en otras islas Canarias. Tenemos el caso de Juan Marichal, que en 1549 se le cede casi todo Vallenar y buena parte del valle. Y su descendencia, digamos, del apellido Marichal, pues sigue presente en esa zona. También tenemos otros apellidos muy frecuentes y antiguos, como puede ser el caso de Morales, apellido de origen toponímico, y ya desde 1599 sabemos el caso de Ana de Morales, casada con Pedro de Aguiar, y en 1631 conocemos el caso del alcalde de Hermigua, que era un tal Enrique de Morales Melián. El caso del apellido Negrín está relacionado con el de Armas. Como habéis dicho, este rey de Armas tomó el nombre de Juan Negrín. El rey de Armas, como funcionario público nombrado por el rey, era encargado de los plazones y de la observancia de las leyes heráldicas. En muchos de los gomeros, sobre todo según parece, de muchos aborígenes convertidos al catolicismo, tomaron también el apellido Negrín por este señor. El caso del apellido Peraza, que también está bien contrastado, proviene de Guillén Peraza, que sabemos que tuvo una data en 1519 en el Valle de Imala, Alajeró, de su primo, el conde Don Guillén. También estos Perazas parece que se emparentaron con otros Perazas del Hierro. Y tenemos otra serie de apellidos, como puede ser el apellido Perdomo, también de origen francés normando, cuya forma francesa es Proudhon, antiguo alcalde de juez, hombre de leyes. Está presente en La Gomera desde el siglo XVI, donde fue traído por pobladores de las Islas Orientales. En 1604 encontramos a Catalina Perdomo en Hermigua, quien se casa con Pedro Manrique. Hoy el apellido Perdomo es muy frecuente en ese valle. El apellido Roldán, tenemos datos de que, por lo menos desde el comienzo del siglo XVII, está presente en la isla de la mano de Salvador de Arbelo Brito, y por último, para terminar, podemos hacer mención también al apellido Trujillo. El caso del apellido Trujillo es, digamos, paradigmático de estas clases de apellidos de origen castellano, español. Llegan a La Gomera de diferentes vías. En el caso de Hermigua, parece que este apellido lo trajo Domingo Trujillo durante el siglo XVII. Por otra parte, tenemos otros Trujillos que provienen del Licor de los Vinos, como es el caso de Simón Fernández Trujillo en 1707. Y en el caso de Alajeró, el apellido Trujillo, hoy en día también muy frecuente,
vino de la mano de Juan Prieto Trujillo, cuyo hijo Mateo Trujillo contrajo matrimonio en 1619 y dejó descendencia hasta hoy en ese municipio. Tenemos también el apellido Zamora, donde existen diversos topónimos en la isla. También este apellido es muy frecuente en Vallehermoso, ya desde el siglo XVI, pues lo encontramos de la mano de Francisca Zamora. Como conclusión a esta aproximación de apellido, podemos decir que los apellidos que vemos hoy en día en la isla son el resultado de las huellas del pasado. El origen portugués de muchos de ellos, producto de la presencia mexicana en la zona occidental de la Gomera, en el siglo XV, al igual que los apellidos de origen normando, francés y otros pobladores de la isla, nos han aportado una variedad más interesante de apellidos, donde la endogamia ha ayudado, sin duda, a prolongar a lo largo de los siglos su presencia en la Gomera. Es que además de la incomunicación que fue sometida a la isla hasta mediados del siglo pasado, el fenómeno endogámico está en estrecha relación con el conservadurismo y la dependencia familiar y local. Supone fijación, dependencia hacia la madre, la familia, el pasado, la tierra, el pueblo. No en vano, no es extrañar que sea La Gomera donde mejor se hayan conservado muchas de las tradiciones ancestrales del archipiélago, como puede ser el silbo gomero, la artesanía tradicional, el romancero, etc. Muchas gracias a los dos ponentes. Yo creo que se quedan preguntas por hacer a cualquiera de las dos ponencias. Aprovechen ahora o callen para siempre. Venga. Quería hacer una pregunta primero a Pablo. Lo puedo acercar. Vale. Vi varias empresas, sobre todo de Estados Unidos, el 23 Andén, el Mayoritario, pero tenía una curiosidad. ¿Ancentrin no viene a España? No llega. Lo he intentado yo pedir y no lo he conseguido. Cuando tú entras a la parte de compra, abajo tiene un link chiquitito, muy chiquitito, que dice otros países. Pues he intentado hacerlo a otros países y no me dejan. Después lo podemos ver, te explico cómo, porque yo lo hice la semana pasada. Le compré a alguien que... No, pero eso fue la pregunta que porque yo ya me he hecho por 2 y quería hacérmelo, mejor dicho, me he hecho por 3 y me faltaba ese concreto. Y quería hacer otra pregunta, ya que tengo el micrófono, con el tema de los apellidos de La Gomera. Yo que soy del sur de Tenerife, muchos gomeros tengo ahí, y precisamente en mi pueblo, y no solo, sino de Guía y Visora hasta Granadilla y demás, que hay muchos gomeros. Hay unos cuantos apellidos que no nombraste y sentí un poco de curiosidad, como el Correa, Arzola, muchos de Arzola, y Ayala, también lo he notado. Y me llama la atención, ¿será que se han extinguido? No, están presentes. El Correa es muy frecuente en la zona de Agulo, sobre Agulo, la zona alta de Agulo. Arzola, muy frecuente en la Jeró, no solo Santiago, sino en el casco de la Jeró y Mada. Y decías el otro, Ayala
también es bastante antiguo, pero sobre todo lo hallamos en Hermiguas y San Sebastián. Sí, pero es que hay más de 100 y pico apellidos, digamos, antiguos, digamos, desde el siglo XVI. Entonces me señala los más interesantes o más frecuentes, entre comillas, pero todos son interesantes realmente. Correa sí, existe. Sobre todo lo interesante de Correa es que está suscrito, digamos, se sitúa en la zona de monte o de sobre Agulo, la zona alta del municipio de Agulo, y digamos en el interior. De hecho, muchos Correas de hoy en día son transmisores, digamos, de estas tradiciones, del baile de tambor, sobre todo, silbo comero. ¿Por qué? Porque vivían en las zonas, digamos, más alejadas, donde más endogamia existía. Me oye, ¿no? Quería hacerte una pregunta en relación con el grupo étnico que en algún momento identificas como sefardí o judío. Y ¿cómo es que se distingue ese grupo de los europeos, ingleses o cualquier otro grupo? ¿Cómo es que se llega a identificar étnicamente a los judíos? Todos los grupos se van tomando en base a las ubicaciones físicas. Se considera además que los sefardíes tienen algún origen distinto al resto de los europeos. Entonces, en base a las mutaciones que van teniendo y se descompone de dónde vienen, se va asociando una característica distinta. Se sabe que no son europeos porque hay componentes de su ADN que no se encuentra presente en Europa y que está más hacia el oriente, hacia el lado este del Mediterráneo. Y por eso los van identificando. Así como también en general, un español promedio tiende a tener un alto porcentaje de íbero, un poco de árabe y un poco de judío, ¿cierto? Pero ese judío se conoce como el judío que está mestizado dentro de España, que ya tuvo una mutación y una mezcla distinta al askenazi. Hola, le quiero hacer una pregunta a usted. Soy yo. Verá, yo tengo el apellido Casas. Entonces, me llamaba mucho la atención, incluso profesores y demás, que me decían que si yo era familia de Casas, de aquí de Gran Canaria, y no sé si de Tenerife también. Siempre he tenido una gran curiosidad porque efectivamente yo sé que muchos de los andaluces llamados Casas vinieron aquí a la conquista de estas islas, ¿no? Pero tengo siempre una gran curiosidad, pero no consigo la historia, saber la raíz, saber el por qué, y además un apellido que está hasta nuestros días. No sé si usted habrá hecho alguna investigación al respecto. No es un apellido muy frecuente en La Gomera, ¿verdad? Bueno. Posiblemente en otras islas, sobre todo las centrales, supuestamente sí. Pero tendría que verlo, investigarlo, ¿no? Sí. De todas formas, es una buena idea es empezar a hacer el árbol genealógico para poder llegar al origen del apellido Casas, en este caso tuyo. Vale, hacer el árbol genealógico, intentar investigar hasta atrás. Se le va a escuchar igual. Buenas tardes. Dos preguntas, una para cada uno. Para Pablo, yo que he hecho el ADN y tengo un 1% de Nigeria, ¿ese sería el origen del Homo sapiens? ¿O es porque yo lo tengo? Perdón, ¿tienes un grupo qué? Un 1% de Nigeria. ¿De Nigeria? No, Nigeria. No, esos son grupos modernos, no corresponde al origen. Corresponde, lo más probable... ¿Perdón?
Lo más probable es que corresponda a esclavos que hayan llegado a España. Ah, vale. También hay un grupo negro, pero que ya es más del lado de Marruecos, que no sabemos si puede haber venido también del África Central, que también pasó junto con los árabes más o menos como en el 1200, antes, en el 800. Podría ser ahí también, pero es muy poquito para que sea algo reciente, tiene que ser algo muy atrás. Vale, muchas gracias. Y para usted, sí, para Ricardo, ¿no nombraste el apellido Magdalena? Sí, otro, que son tantos, son muy... sí, también es muy frecuente, sobre todo en Agulo. En Agulo se distingue, el municipio de Agulo, aunque sea muy pequeñito, tiene unos apellidos que no tiene, son muy frecuentes ahí, como el caso de Escuela que hablé antes. Magdalena es bastante antiguo, creo que es del siglo XVII, si la memoria no me falla, hay Magdalenas en la zona esa de Agulo, el mismo Agulo. Y digamos que sí, que es bastante antiguo. Y tenemos, no es que sea un apellido, digamos, que tengamos muchos datos, tenemos algún matrimonio en esa zona. Y sobre todo está circunscrito en esa zona de Agulo sobre Agulo, más que nada. Parece que se asentaron, es posible que llegaran con el primer poblamiento de Agulo, sabemos que es de los pocos municipios que tenemos constancia de su fundación y de su poblamiento, básicamente de la zona de Daute, de la zona noroccidental de Tenerife, y es muy probable que viniese con esos pobladores, los primeros pobladores de Agulo. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII. Gracias. Yo tengo una pregunta para Pablo. A ver, ¿por qué existe tanta diferencia cuando te haces un test de ADN por una empresa y por otra? Se supone que hay rigor en las empresas. A ver, primero que nada, el ADN es el mismo. Es la misma muestra y está posicionado de la misma manera. Lo que pasa es que cada una de las empresas tiene un algoritmo para procesar. No tiene que ver con el rigor, tiene que ver con que finalmente cada una de estas empresas ha seleccionado la muestra de alguna manera distinta. Por ejemplo, en algunas empresas pueden separar el ruso del alemán, pero no entienden lo que es el mestizaje y otras empresas te dicen, no, eso es un polaco. ¿Vale? Entonces, la muestra base contra la cual trabaja cada una de las empresas es propia de cada empresa y por eso hay distintos resultados. El caso más típico es el de MyHeritage, que lo que hizo fue crear una raza, una etnia americana con una componente ibérica. Entonces, finalmente, cualquier americano que se haga un test en MyHeritage le sale que su porcentaje de ADN nativo americano es el doble que las otras empresas, pero porque tiene contemplado dentro de su algoritmo y de su fórmula de cálculo componente española. Depende de la fórmula, ¿no? Hay un tema muy curioso y es que, por ejemplo, el canario conserva un haplogrupo del norte de África que ya no hay en el norte de África, solo lo tiene el canario y los descendientes de canarios, o sea que lo hay en Norteamérica. ¿Femenino o masculino? ¿Femenino o masculino? Yo creo que femenino. Femenino. Es el que transmite el mito también. Mira, sí.